Hola chicos, el propósito de este video es enseñarles a modelar matemáticamente un motor de corriente continua. Así que vamos a comenzar primero a dibujar un circuito equivalente que relaciona dos partes del motor, la parte eléctrica y la parte mecánica rotacional. Por lo tanto, debemos entender que un motor de corriente continua cualquiera puede representarse por una fuente de voltaje que va a alimentar nuestro motor. Esta fuente de voltaje la llamaré B. El motor, bueno, a la fuente de voltaje que alimenta el motor no se va a encontrar en serie una resistencia de los devanados de cobre del motor R. Va a encontrarse también con una bobina en serie, de los que también pertenece a una inductancia que genera los devanados, propiamente a la armadura, al armazón del motor. Esta armadura o armazón de motor genera una FEM, una fuerza electromotriz, que se opone a sentido del voltaje de alimentación. Va a haber un acoplamiento magnético donde el motor se va a encontrar con, perdón, con un coeficiente de viscosidad de roce, el cual va a encontrarse con una referencia mecánica. Tenemos un coeficiente de inercia y obviamente tenemos la salida, que la salida puede ser en dos casos. Vamos a analizar dos casos: posición angular del motor y velocidad angular del motor. Lo que se genera acá dentro del motor es un torque a través de la FEM. Por supuesto, en nuestro motor circula una corriente eléctrica. Bien, ya tenemos más o menos dibujado un esquemático del motor. Como primera parte, debemos respetar las leyes de Kirchhoff, porque el voltaje de alimentación que varía en el tiempo va a ser la suma del voltaje resistivo del motor, va a ser el voltaje inductivo del motor más la FEM. En el lado del torque, va a ser el torque, va a ser igual a el torque que se genera en la fricción, el coeficiente de viscosidad, más el torque que se genera el coeficiente de inercia. Bueno, yo sé que si llevamos esto al plano del tiempo, el voltaje en una resistencia va a ser corriente por el valor de la resistencia. El voltaje en una bobina es el valor de la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo más la FEM. El torque, en este caso, respecto al coeficiente, bueno, el torque que se genera en el coeficiente de viscosidad es el torque, perdón, el coeficiente de viscosidad B por la derivada de la posición angular del motor respecto al tiempo, más el torque en el coeficiente de inercia se genera como el momento de inercia por la derivada de segundo orden de la posición angular. Perfecto. Ya tenemos la primera parte, entonces debemos eliminar algún término, ya que tenemos dos variables, tenemos, bueno, tres en realidad, que nos molestan. Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos tres variables: corriente, FEM y voltaje. En la segunda tenemos torque y posición angular, lo cual nosotros podemos hacer una relación directa, pero no en la primera. Si usted tuvo un curso de máquinas eléctricas, va a recordar que aproximadamente la FEM se puede escribir o igualar como como un coeficiente electromecánico por la velocidad angular, es decir, que corresponde a la derivada de la posición angular respecto al tiempo, la primera derivada. Y si también tuvo este mismo curso de máquina eléctrica, va a recordar que el torque respecto al tiempo va a ser una constante mecánica o de torque por la corriente que circula en el motor. Por lo tanto, si yo reemplazo,
Si yo reemplazo esto, va a quedar, en el caso de la primera ecuación, lo vamos a poner acá, como el voltaje igual a corriente por resistencia más L de I de T, la primera derivada de la corriente, más constante electromecánica por la derivada de la posición angular respecto al tiempo. En el segundo caso, en el caso del torque va a quedar KT por IT igual, y esto se respeta de tal manera. Bueno, tenemos algo aquí, entonces puedo despejar la corriente de esta misma expresión. Entonces, al despejar la corriente, simplemente me va a quedar como corriente igual a coeficiente de viscosidad sobre constante mecánica por la derivada de primer orden de la posición angular respecto al tiempo más momento de inercia sobre constante mecánica por la derivada de segundo orden de respecto al tiempo. Listo, ya tenemos corriente y eso lo podemos reemplazar en este modelo que tenemos de voltaje. Por lo tanto, el voltaje, la alimentación, va a ser corriente, que es todo esto, tenemos la derivada de segundo orden, todo eso va a estar multiplicando la resistencia, ya que corresponde a la primera derivada, más L, derivada de la corriente, y como la derivada de la corriente va a ser BKT, derivada de primer orden, más JKT, derivada de segundo orden, todo eso, como ya es una derivada respecto al tiempo, y nos falta espacio, y todo eso hay que agregar la FEM, y recordemos que la FEM era KE por derivada de posición angular respecto al tiempo. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Bueno, vamos a ir haciendo los despejes. Vamos a ir expandiendo la expresión. R por B sobre KT, derivada de primer orden respecto al tiempo. R por J, RJ, simplemente sobre KT, derivada de segundo orden de la posición angular respecto al tiempo. Más L por B, LB, derivada de primer orden, y como se está derivando ya una vez, y derivarlo otra vez, porque es derivado de la derivada, queda como derivada de segundo orden, es decir, LB, KT, derivada de segundo orden respecto al tiempo. L por J, LJ, KT, derivada de segundo orden, al derivarlo una vez más, nos queda derivada de tercer orden respecto al tiempo, más, bueno, y nos queda la FEM. Cae por derivada de primer orden. Cae derivada de primer orden. Y nos queda un elemento más o menos grande. Entonces vamos a eliminar acá un espacio
Perdón, disculpen ese error. Vamos a eliminar un espacio que va a ser derivar. Bueno, ya encontramos todas las derivadas que definen nuestro sistema. Vemos que son derivadas de primer orden hasta de tercer orden. Entonces vamos a ir primero ordenando, agrupando derivadas de primer orden con de primer orden, de segundo orden con de segundo orden, y la de tercer orden que es solo una aparte. Pero podemos ver otra cosa, que tenemos la constante de torque dividiendo casi todos los términos. Por lo tanto, si yo multiplico la ecuación, todo eso, entonces me va a quedar constante de torque por voltaje. Vamos a la derivada de tercer orden. Va a eliminar ese término. Con las derivadas de segundo orden va a ser lo mismo. Y si las agrupo, las dos en una sola expresión, me va a quedar listo. Y si agrupo los términos independientes, quiere decir que son los términos, perdón, no hay términos independientes, sino que hay términos de derivadas de primer orden, va a quedar R por B más KE por KT derivada de primer orden respecto al tiempo. Perfecto. Si quiero sacar la función de transferencia, debo considerar dos cosas. Primero, si el voltaje y la derivada del voltaje respecto al tiempo son iguales a cero, es decir, sus condiciones iniciales, y si la salida, es decir, la posición angular en su condición inicial, todo este valor en 0, todo valor en 0, todo este valor en 0, y la derivada de la posición angular es 0, entonces al aplicar la otra forma de Laplace me va a quedar KT BDS igual LJ teta ds por ese cubo, indicando que es de tercer orden, RJ más LB por omega S por ese cuadrado más RB por más KE por KT omega S por S. Perdón. Por S. Haciendo una factorización de la anterior expresión, me queda KT por BDS omega S factor de LJSQ más RJ más LB, todo eso factor de S cuadrado más R por B más KE por KT factor eso de S. Finalmente la función de transferencia, y para eso yo voy a ahorrar un poquito ya, porque ya hemos dado con la función de transferencia. Vamos a ahorrar con esto. Por lo tanto, la función de transferencia de nuestro modelo aproximado a través del circuito equivalente va a ser posición angular sobre voltaje de alimentación. Vamos a tener KT arriba. Acá vamos a tener LJS cubo más tenemos RJ por LB S cuadrado más S cuadrado más esto era R por B más KE por KT, es decir, las dos constantes por S. Y ese sería nuestro modelo de posición angular versus velocidad.
Pero también hay otro modelo. Yo sé que la velocidad angular respecto al tiempo se define como la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Si yo aplico Laplace eso, me queda que omega s es igual a omega s por s. Por lo tanto, omega s por t por s es eso. Veamos lo que queda acá. Si quiero sacar la función de transferencia ahora respecto a la velocidad angular, me va a quedar algo como omega s sobre s por b de s kt, y repetimos todo lo que estaba acá. S cuadrado r por b más kt por s. Este s pasa multiplicando para arriba, pasa al otro lado. Vamos a borrar todos los términos que están acá. Omega s factor de b de s kt por s. Y fíjense que hay un término que puede factorizarse acá. Este tiene s y ese también tiene s. Por lo tanto, abajo puede quedar como abajo puede quedar como s factor de lj s cuadrado más rj más l por b factor de s más rb más kt. Perdón, fue muy brusco el cambio. Voy a ver, mejor quito un poco de zoom y vamos a escribir eso. Está muy feo. Ya. Entonces, como iba diciendo, acá queda rb por kt. Y estas s se pueden simplificar, ¿verdad? Finalmente, el modelo omega s sobre bds va a ser el mismo modelo parecido al anterior, pero con un orden menor. R por b más k por kt. Y ese sería el modelo entre velocidad angular y velocidad. Podemos sacar el modelo de aceleración angular si ustedes quieren. Recordemos que la aceleración angular va a ser la derivada de segundo orden de la posición angular, como también puede ser escrita como la derivada de primer orden de la velocidad. Pero para este caso no nos interesa mucho la aceleración del motor, sino que vamos a trabajar con dos salidas para luego sintonizar y ver cómo está trabajando nuestro motor. Van a ser con este modelo y este otro modelo. Para ello vamos a considerar los siguientes datos. Supongamos que para nuestro motor se nos mide de alguna manera los siguientes datos. Supongamos que se midió que tenía un ohm la resistencia de sus devanados, 0,5 henrios de inductancia de sus devanados, que presentaba un coeficiente de viscosidad de 0,1 Nm por segundo, que su coeficiente de inercia es 0,01 kilogramos por metro cuadrado, que el coeficiente o la constante electromecánica va a ser de 0,01 volts por segundo sobre radianes, y que la constante mecánica es de 0,01 newton metros por ampere.
Entonces, si esto yo lo llevo a Simulink, hacemos las matemáticas que hay de acá, nos debe dar una función de transferencia de este tipo. Donde vamos a tener un escalón de entrada variable, 1, que puede ese escalón de entrada va a ser nuestra señal de voltaje. Entonces, ese 1 unitario puede ser 1 volt. Entonces, ¿qué pasa si yo lo excito el motor con 1 volt? Nos va a entregar un estado en un valor de estado estable de 100. ¿100 qué? 100 radianes por segundo, ya que será la constante eh, electromotriz que tenía nuestro motor. Ya, esa va a ser su velocidad en estado estable. Y si queremos nosotros convertir en eso en RPM, nosotros vemos que esta es la parte de las ganancias del sistema. Y una RPM, bueno, un radian por segundo equivale a 30 RPM dividido pi, o sea, 30 pi RPM. Entonces podemos nosotros agregar una ganancia, simplemente una ganancia, que va a ser RPM, la cual esta ganancia va a ser 30 sobre pi. Y nuestro sistema en estado estacionario, en lazo abierto, perdón, va a cambiar un poco el dato. Ya no te va a mostrar 100 radianes por segundo, sino que va a mostrar casi 1000. De hecho, si hubo la regla, en estado estable, casi en 5000 segundos, debería mostrar aproximadamente, son casi 9546 RPM. Eso debe mostrar nuestro sistema en estado estable en RPM. Esa era una salida. Entonces, pero veamos ahora con la otra salida, que va a ser la salida eh, de, de posición angular, de radianes, son ángulos radianes. Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener la misma alimentación, un escalón unitario, 1 volt en este caso, pero este era de un orden mayor. Por lo tanto, y tenemos la ecuación ahora en radianes. O sea, aquí esto es la posición angular. Vamos a poner otro osciloscopio para no mezclar las ecuaciones, porque al no tener un coeficiente de posición, un coeficiente independiente, esto va a tender al infinito. Es como si estuviera aplicándose una rampa. Esto va a seguir creciendo. De hecho, si yo le pongo 5000 segundos, vamos a ver que crece. Imagínense que en 5000 segundos tenemos casi 4000, o sea, 45, no, 450.000 radianes. Algo absurdo. De hecho, si ponemos los 60 segundos, que son un minuto, tenemos que ha girado el motor casi 300 grados, o sea, 300 radianes, no grados. Ojo, 300 grados. 300 radianes, no 300 grados. ¿Por qué se me movió el osciloscopio? Es un tema grande. Bueno, y si queremos esto en grados sexagesimales, entonces lo queremos pasar a grados, también tenemos que multiplicar una ganancia. Y eso se hace de la siguiente manera. Yo sé que un 360 grados son 2 pi radianes. Por lo tanto, un grado son X radianes. Por lo tanto, perdón, un radian. No, me equivoqué. Era al revés la conversión, pues si no quiero convertir a radianes, quiero convertir a grados. Entonces, X radianes. Un grado. No, qué tontera grande. X grados
radian. Por lo tanto, 1 por los grados va a ser x grados, va a ser 360 sobre 2pi, igual a 180 sobre pi. Eso nos va a decir la relación entre radianes y grados. Por lo tanto, 180 pi. Por lo tanto, ha crecido grande. Y ahí tenemos la conversión. Son muchos grados, obviamente. Entre más grados esto va pasando. Son 180.000, 18.000 grados. Bueno, no es que hayan 18.000 grados, recordemos que cada 360 va habiendo un ciclo de giro. O sea, ha girado más de una vez. De hecho, ya antes de los 10 segundos ya ha girado más de una vez el motor. Eso hay que tenerlo en consideración. Y como les dije, es una respuesta de rampa. Sigue creciendo hacia el infinito. Bueno, eso era lo que trataba este primer video como tutorial. El segundo video vamos a explicar cómo sintonizar cada lazo. El lazo de posición y el lazo de velocidad angular. Espero que eso les sirva. Nos vemos.